2:55 de la tarde, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Ella se encuentra en el Palacio Federal Legislativo. Adelante. Interior y debate de la Asamblea Hola, Mari, un Nacional. saludo para ti, para las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde inmediato ha iniciado la jornada legislativa del día de hoy. De inmediato veamos cómo inicia esta jornada parlamentaria. Queda aprobado por mayoría calificada. Ciudadana secretaria, primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por el gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esto del punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo a quien fuera el presidente de la Comisión Especial para investigar la participación de partidos políticos y representantes de la legislatura de los años 2016 a 2021 en el despojo y robo de la empresa venezolana Corporación Petrolera Citgo, que, como bien dice, la publicación que se hizo de las conclusiones de esa investigación realizada por la Comisión Especial es el robo más grande en la historia de Venezuela. Y esos ladrones no dejan de asombrarnos con su capacidad expoliativa y con su afán de rapiña. Guaidó y Dinora se acaban de aprobar un crédito adicional de 14 millones de dólares. Se reunieron, hicieron una videoconferencia, Dinora en un bar de tapas en Valencia y Guaidó en un McDonald's al lado del pádel donde asiduamente acude, y allí decidieron robarse 14 millones adicionales. No es un crédito adicional, sino que se roban 14 millones adicionales. Y cuando usted revisa en qué se está distribuyendo en dos cosas: en sus mansiones, en sus lujos, en sus prostitutas y en la conspiración contra Venezuela. Porque la mayoría son gastos de representación, asistencia humanitaria. Son tan descarados, son tan basura, que utilizan el argumento y la excusa, la tapadera de la ayuda humanitaria para seguirse robando los reales de Venezuela. Prefiero no hablar más. Habla Pedro. Solicita al tribunal orador y se le concede, porque es el vicepresidente de la Asamblea, ¿cómo no se lo vamos a conceder? Bien, les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que en este momento ha iniciado la jornada parlamentaria del día de hoy con 2 puntos en la agenda legislativa para ser discutidas por las diputadas y diputados del Parlamento venezolano. Ha iniciado este primer punto que tiene que ver con un proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por el gobierno estadounidense y sectores de la extrema derecha fascista. Para presentar este acuerdo, pues ha tenido el derecho de palabra el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Pedro Infante, quien ha hecho una investigación rigurosa sobre este tema. Feliz inicio del mes de diciembre. Como dijo el presidente iniciando la sesión, será un mes de paz, de alegría, de encuentro familiar para todo el pueblo de Venezuela, quien desde acá de esta Asamblea Nacional también le enviamos nuestro abrazo de inicio de este mes de diciembre. Ayer bajó Pacheco por aquí por Caracas, por la Plaza Bolívar, estaba llegando Pacheco y el frío navideño con él. Hemos propuesto hoy en la agenda de la Asamblea Nacional de esta sesión una propuesta de acuerdo que trae el rechazo de todo un pueblo, del Estado venezolano, del gobierno, a lo que es el expolio de la empresa venezolana Citgo por parte del gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional. Y siempre intento, cuando nos toca intervenir sobre estos temas, explicarle bien a nuestro pueblo. Esta asamblea, en enero del año 2024, creó una comisión especial para investigar la participación de partidos políticos de oposición y representantes de la legislatura 2015-2020 en el despojo y robo de la empresa venezolana Citgo. Recuerden eso, legislatura 2015-2020 que presidió Ramos Alú, Julio Borges, Juan Guaidó, ese combo.
ese grupo de traidores, de ladrones a la patria. Esa comisión, compuesta por el diputado Óscar Rondero, Gilberto Jiménez, José Brito, Jesús Pérez, Ricardo González, Juan Carlos Alvarado, William Gil, Mario Silva, Eric Goicochea, entre otros diputados, y me correspondió a mí el honor de presidirla. Hicimos este informe que ya enseñaba el compañero presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Ahora bien, el martes pasado, hace unos días, un juez llamado Leonard Starr toma una decisión a favor de que se venda Citgo. Que se venda Citgo. Y le pone un precio, $5.900 millones, vender la empresa Citgo. Pero el pueblo debe saber qué es Citgo. Es una empresa venezolana que es la séptima complejo refinador más grande en Estados Unidos, que tiene aproximadamente 4.200 estaciones de servicio, para que tengamos la idea de lo que estamos hablando, y que tiene un costo aproximado de $12.000 millones o más. Es lo que vale esa empresa. Empresa venezolana, la empresa del pueblo venezolano, del Estado venezolano. Pero además que genera anualmente entre 4 y 5.000 millones de dólares de utilidad, que pudiese ser recursos a favor de nuestro pueblo, para invertirlo en la protección social del pueblo, en la economía, en el crecimiento, etcétera, etcétera. Eso es lo que en este momento un juez llamado Leonard Starr dice que se venda Citgo a precio de gallina flaca, $5.900 millones. Una venta forzosa. ¿Qué demuestra esto? En primer lugar, en Estados Unidos no se respeta el derecho económico, no se respeta el derecho a la propiedad. El planeta tiene que saber, cualquier Estado, cualquier país, cualquier empresario tiene que saber que si a Estados Unidos le da la gana, le roba su empresa en Estados Unidos. Se la roba, que es lo que está pasando hoy con Citgo. Pero además están negando el derecho a que Venezuela defienda la posibilidad de recuperar su bien, su activo, como es el activo, como es considerado un activo, Citgo Petroleum Corporation. En esa idea, en esta investigación, yo quiero mostrar algunas gráficas. Recuerden que el momento más crucial, aunque tiene antecedentes de 2014, todo el tema del entramado del robo de Citgo, recordemos que fue en el primer gobierno de Donald Trump, coincidió el primer gobierno de Donald Trump y la Asamblea Nacional en desacato de Ramos Alú, Julio Borges, a mí se me olvidó el nombre del otro, y Juan Guaidó. Y ahí está la relación entre partidos políticos. Ahí aparece, presidente del momento, Donald Trump, Marco Rubio, por supuesto ExxonMobil, entre las empresas interesadas, entre los lobbies petroleros interesados para el robo de Citgo, y aparecen partidos políticos, Acción Democrática, Voluntad Popular, 20 Venezuela, Primero Justicia, entre otros. Aparecen varios personajes, Leopoldo López, que tiene mucho que ver con esto, con este entramado del robo de Citgo. José Ignacio Hernández, deben recordarlo, hoy mencionó la vicepresidenta ejecutiva, entre los responsables, a varios de estos voy a mencionarlo. Dijo, la complicidad de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y el grupo de delincuencia organizada autodenominada Asamblea Nacional del 2015. Eso se convirtió en eso, en un, ¿cómo que se le dice? Enjedo. Grupo estructurado de delincuencia organizada para robar el país, para dañar al país, para dañar el pueblo. Bueno, de esta investigación, a partir también de las declaraciones que hizo la vicepresidenta ejecutiva, la vicepresidenta ejecutiva dice, si hará justicia, tiene que haber justicia, habrá justicia. Más temprano que tarde, pueblo de Venezuela, habrá justicia por este robo, el más grande de la historia, contra nuestro pueblo, de su empresa Citgo. Y aquí podemos ver que hay 351, esta investigación arroja al menos 351 responsables
en el país del robo de Citgo. Entre ellos, hay 94 parlamentarios que formaron parte de la Asamblea en desacato. Hay 108 pseudofuncionarios que participaron en las instituciones paralelas o juntas ad hoc de Citgo, de PDB Holding, de PDVSA, del Banco Central de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 149 personas, nombre y apellido, que son de las ONG, juntas directivas de las ONG, que han recibido, aún reciben financiamiento a través de la Fundación Simón Bolívar de Citgo. Recursos que eran para la atención de salud de nuestro pueblo, operaciones de alto costo. Enviaron cartas ellos a los pacientes diciéndoles no podemos costearle su operación. No podemos costearle su operación porque estamos financiando el cambio de régimen, porque estamos financiando la contrarrevolución, porque estamos financiando el bandidaje, el ladronismo de la contrarrevolución de la derecha venezolana. Es decir, 351 personas en total responsables, lo que arroja esta investigación. Y aquí hay varios partidos políticos y organizaciones que también son responsables, porque cuando votaron aquí, votaron como bancada. La gente, ellos tienen que asumir la responsabilidad ante el país. Y de ahí se desprende, bueno, un conjunto de acciones y medidas. Nosotros, presidente Jorge Rodríguez, nosotros, bueno, activaremos las reuniones de trabajo, las conversaciones y todos los mecanismos jurídicos legales nacionales para que cada uno de estos 351 responsables paguen ante la justicia venezolana y que el pueblo sepa quiénes son todos ellos, con nombre y apellido. Y que se le aplique la ley de extinción de dominio, que se le aplique la ley orgánica Simón Bolívar, que es para defender a nuestro pueblo, a la patria. Pero también, como lo señaló nuestra vicepresidenta ejecutiva, bueno, Venezuela hará todo lo que deba hacer desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de las instancias nacionales e internacionales, para seguir defendiendo nuestra propiedad, como es la empresa Citgo. Venezuela cuenta con instituciones, cuenta con las leyes y cuenta con la unión de un pueblo para salir a defender sus derechos aquí y en cualquier país del mundo. En cualquier latitud del mundo nosotros saldremos a defender los derechos de nuestra patria, los derechos de nuestro pueblo. Es por esto que se presenta ante esta Asamblea Nacional este proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por el gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional. Y esto creo que podemos perfectamente conectarlo. Fíjense, el presidente Nicolás Maduro el día 30 de noviembre enviaba una carta al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y países miembros OPEP y OPEP Plus, donde el presidente deja con total claridad que el interés del gobierno de Estados Unidos, que sus amenazas del uso de la fuerza y el uso de la fuerza en el Caribe contra civiles, fundamentalmente tiene como intención el cambio de régimen. Y el cambio de régimen tiene como intención el robo de los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo. Y esto es un ejemplo de eso. Podemos decir, como anexo, pudiéramos enviar como anexo a los países miembros de la OPEP, OPEP Plus, y a los pueblos del mundo, como prueba fehaciente de que el interés del gobierno norteamericano, del imperialismo norteamericano, es robarle el petróleo a nuestro pueblo. Venezuela es la principal reserva petrolera del mundo, más de 300.000 millones de barriles de petróleo. Y ahí está la prueba, pues, se están robando Citgo, nos están robando Citgo. Venezuela defenderá con honor, con coraje, con valentía, con unión nacional, al lado del presidente Nicolás Maduro, al lado de todo el equipo de gobierno, los derechos que tenemos sobre nuestra empresa Citgo. Quiero pedirle al subsecretario que haga lectura de este proyecto de acuerdo. Acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por el gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional.
considerando que Cisgo es una empresa venezolana filial de Petróleos de Venezuela y uno de los principales activos estratégicos de la nación en el exterior, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, que desde el año 2019 la administración y control de Cisgo fue ilegalmente arrebatada al gobierno venezolano por un grupo de fascistas ladrones de la derecha, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos de América, permitiendo un despojo de facto con la anuencia de un tribunal federal, orquestando un proceso judicial para el expolio de las acciones de PDB Holding, matriz de Cisgo, con el grosero y dantesco pretexto de pagar deudas y laudos arbitrales. Que esta acción judicial representa una abierta transgresión del derecho internacional público y de las normas que rigen la convivencia pacífica y el respeto a la soberanía de los Estados, configurándose como un acto de delincuencia organizada internacional. Que el proceso de expoliación de Cisgo se caracterizó por la exclusión, indefensión y la violación de las garantías judiciales del Estado venezolano, verdadero y único propietario del activo. Que dicho acto constituye una nueva y grave agresión económica de carácter imperialista, destinada a despojar al pueblo venezolano de un activo vital para su desarrollo, bienestar social y consolidación económica, sumándose a la escalada de agresión militar que pretende, sin éxito, desestabilizar la paz y la estabilidad en nuestro país. Acuerda, primero, rechazar de manera categórica y enérgica el proceso de expoliación de las acciones de Cisgo por constituir un despojo flagrante del patrimonio nacional bajo la complicidad de un sistema judicial instrumentalizado por intereses imperiales. Declarar nula e irrita cualquier decisión judicial o administrativa emanada de tribunales o entidades de los Estados Unidos de América que ordene o facilite la expoliación y enajenación forzosa de Cisgo y, en consecuencia, no reconocer otro propietario que no sea la República Bolivariana de Venezuela. Denunciar ante todos los foros internacionales serios y competentes el grave precedente que se sienta con esta acción de guerra jurídica y agresión económica multiforme contra el Estado soberano, exigiendo la inmediata restitución del control total de nuestra empresa Cisgo a sus legítimas autoridades. Respaldar todas las acciones legales, diplomáticas y políticas que emprenda el Poder Ejecutivo y las autoridades competentes de PDVSA para detener, revertir y castigar a los responsables de este despojo. Exhortar al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y demás instancias pertinentes a profundizar las investigaciones y aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, así como todas las leyes nacionales e internacionales pertinentes contra los actores que hayan participado en la facilitación de este expolio. Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 2 días del mes de diciembre de 2025, años 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor vicepresidente. Bien, escuchamos este proyecto de acuerdo que se ha presentado ante la plenaria del Parlamento venezolano, un proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Cisgo por parte del gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional. Recordamos que esta comisión para la investigación, liderada por el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, pudo determinar autores materiales de este despojo. En el anexo D de esta investigación estipula que Ramos Alub, Leopoldo López o María Corina Machado. La investigación y las conclusiones de esta comisión especial, que de manera acuciosa y profunda desentrañó el entramado brutal realizado por estos ladrones para facilitar todo el proceso de robo de la empresa Cisgo y en el camino hacerse con varios cientos o miles de millones de dólares, hasta el día de hoy todavía esta Asamblea Nacional no había aprobado sendos instrumentos jurídicos que caben perfectamente a aplicarse en la situación de particular criminalidad demostrada por estos exdiputados y dirigentes del extremismo fascista. De manera que una conclusión que también está en el acuerdo, pero que debe resaltarse con protagonismo especial,
es que se recurra a los novísimos instrumentos jurídicos que se dio la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, para insistir en que estos graves crímenes sean castigados. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el... Ay, perdón. Diputado Carlos Melo, tiene la palabra. Gracias, presidente. El punto que toco tiene que ver con este caso, porque está incluido en esa comisión, que es el caso del Banco Central ad hoc, del cual el presidente acaba de hacer una consideración, que es la asignación de gastos del Parlamento del 2015, 14 millones de dólares, no solamente a la comitiva y esa trama delincuencial que hay allí, sino también a algunos parlamentarios que reciben, que no tienen que ver con esta asamblea, que siguen recibiendo recursos económicos. Pero ¿quién aprueba eso allí? Cuando ustedes revisan el balance de gastos del Banco Central, se consiguen estos 14 millones. ¿Quiénes aprueban esto? Ahí está el presidente Manuel Rodríguez, que yo pediría que los que voy a nombrar sean incluidos en ese listado de personas de especial interés, que es la directiva del Banco Central ad hoc. Manuel Rodríguez, que es presidente, Giacoma Culus, que es directora, Nelson Lugo, que es director, Carlos Suárez, que es director, Gabriel Gallo, que es director. Esta persona, que es la directiva del Banco Central ad hoc, son los que han venido manteniendo esa juerga y ese manejo de dinero por parte de esta oposición, que coincidencialmente todos los que están en esta lista, dentro de esa directiva del Banco Central, más los beneficiarios, casualmente son los que enfáticamente piden la invasión contra nuestro país, el bombardeo contra nuestro país, porque suponen que la justicia nunca los va a alcanzar. Entonces, te los consigues aquí, y esta última operación de gasto de 14 millones, bueno, les permite, por ejemplo, creo que esta semana recibieron $30.000 cada uno de esos diputados por sus aguinaldos, pues. Me equivoqué, perdón, son 36.000 que recibieron. 36.000 que recibieron, porque bueno, entenderán ustedes que vivir en Madrid o vivir en Miami o en otra parte tiene muchos gastos. Ya que tengo aquí un apuntador. Total que yo quería hacer esta observación, porque no podemos dejar esto al margen. Es cierto toda la afirmación que hizo el presidente, pero yo la complemento con esto, porque de verdad es aberrante el desarraigo que tienen por su país, la forma como han tramado una estafa que les permite robar a Venezuela de esa manera. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Iris Varela. Micrófono para la diputada, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, en la misma línea de lo que comentaba el presidente después de la lectura del acuerdo y la intervención muy pertinente de nuestro vicepresidente Pedro Infante, la indignación que siente el pueblo venezolano con esto y la cantidad de recursos que le han esquilmado a la patria, yo creo que no se puede describir en este momento, pero están muy equivocados estos. En mi pueblo se le dice a lo que hiede mal, cuando hay mal olor, se le dice hediondo. Y decía Pedro que ellos están en el GEDO, ¿verdad? El Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada. Es un grupo de hediondos. Ese grupo de hediondos no es solamente los 351, ¿no?, que están por allí señalados, sino se suman otros. Y yo creo que el pueblo venezolano y todos los que estamos en esta lucha defendiendo a la patria junto al liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro, los conocemos perfectamente.
toda la miserable vida de ellos no les va a alcanzar para pagar el daño que le han hecho al país. Porque no es solamente ese daño material, ¿no? Es las muertes, la falta de asistencia en salud a nuestros compatriotas, que todo eso ha estado garantizado por el Estado, por la revolución bolivariana, eso hay que decirlo, eso ha estado garantizado siempre. Pero entonces estos llegaron, estos hediondos, y creen que porque tienen el apoyo del imperio, ellos pueden hacer y deshacer y que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¡Qué equivocados están! ¡Qué equivocados están! Yo, presidente, quiero proponer, porque es necesario, es verdad que ellos están actuando, disparando atrincherados, ¿no? Disparan contra la patria porque son indignos venezolanos. En mala hora, esos personajes nacieron en esta patria. Que ellos hayan nacido aquí es una ofensa para nosotros por nuestra historia de grandeza, por nuestro heroísmo, por todo lo que ha hecho este pueblo desde la época de la independencia. Entonces, lamentablemente es un quiste que le nació a la patria cuando nacieron esas personas en mala hora en esta patria. Pero bueno, nosotros tenemos instrumentos para hacernos respetar. Está la ley de extinción de dominio y la ley orgánica Libertador Simón Bolívar, que debe aplicarse aquí con todo rigor. Pero hay que hacerlo de una manera que le lleve al pueblo venezolano la sensación real de que se está haciendo justicia. Porque la justicia, para que sea justa, tiene que ser expedita, tiene que ser oportuna. Y hay que actuar acorde con lo que ellos están haciendo ante la mirada de todos. Yo pido, presidente, colegas diputados y diputadas, que se publiquen junto a los nombres de ellos la cantidad de bienes que tienen registrados en el país, completos, que tengan en notarías y registros públicos, fondos de comercio, empresas, inmuebles, vehículos, todo lo que tengan en el país, y que esos bienes sean, por supuesto, pasados de inmediato, confiscados como manda la ley, a través de la aplicación de la ley de extinción de dominio y a través de la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Y creo también que hay que enviar una alerta a través de los mecanismos diplomáticos y a través de todas esas redes sociales, a través de los grupos de amistad parlamentarios, a todos los países del mundo, para que las empresas públicas o privadas de esos países que pretendan ir a adquirir acciones o participación en nuestra empresa Citgo, que está siendo expoliada, sepan que Venezuela va a plantear el conflicto en instancias internacionales y donde sea, para evitar que eso sea usufructuado, porque viene de un origen delictuoso, que es esa expoliación que le están haciendo al erario público. Yo con esta intervención ofrezco nuestro apoyo absoluto al acuerdo que se ha presentado por parte de la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias, querida diputada. Yo voy a insistir en el artículo 130 de nuestra Constitución. ¿Cómo? ¿Para derecho a palabra? Ah, pero no había llegado. Tiene la palabra el diputado José Brito. Muchas gracias, señor presidente. Luego de escuchar las intervenciones y, por supuesto, la lectura del presente proyecto de acuerdo, debemos recordar que esto se remonta hace 17 años al caso Cristalex, donde un abogado prevaricador conocido como José Ignacio Hernández, utilizando el prevaricato, era abogado de la empresa Cristalex y era también abogado del parapeto del bandidaje conocido como el interinato. Y eso permitió que utilizaran una peregrina tesis del alter ego,
Aquella peregrina tesis dio inicio al despojo y recordamos que un tribunal estadounidense determinó que PDVSA Holding, empresa matriz de Citgo, era responsable de las deudas de la estatal venezolana. Esa perversión jurídica que fue criticada por expertos internacionales en derecho dio inicio precisamente a este despojo. Es decir, que no es de ahorita, esto se viene fraguando desde hace 17 años. 17 años que ha habido de resistencia, de pelea, de dar el combate en las distintas instancias internacionales. 17 años de mentes maquiavélicas y sobre todo de gusanos, como la gusanera cubano-mayamera, o la gusanera venezolana-mayamera, instalada allá, que hasta que no terminen de despojar el último hálito que tiene esta ubre que se llama Venezuela, no darán su brazo a torcer. Debemos recordar que ese abogado, bandido, delincuente, José Ignacio Hernández, que utilizó esa peregrina tesis traída por los cabellos del alter ego, bueno, hoy como colofón utilizan la instrumentalización de un proceso judicial contrario a derecho. Contrario a derecho, donde el Estado venezolano, representado por el gobierno nacional, jamás fueron invitados, jamás fueron parte, por supuesto, de este juicio maniqueo, y que permitió que el derecho a la defensa, la legítima defensa, no estuviese presente, con el objetivo de robar activos estratégicos del país. Este es un robo, este es un despojo. Para que tengamos idea de la radiografía de este despojo, Citgo, el último avalúo que se hizo ya supera los 13.000 millones de dólares. Bueno, este bandidaje quiere rematarla por 5.900 millones de dólares. Para que tengamos idea de esta radiografía, de este despojo, de este bandidaje, de este acto delincuencial, donde salen nombres, sí, yo escuchaba varios nombres, pero hay que comenzar a hablar por los nombres de los cabecillas: María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández, entre otros. Por cierto que hablaba quien fue el presidente de la comisión de la cual yo participé, Pedro Infante, y hablaba de algunos partidos políticos, pero yo decía sí, las franquicias aquellas que usufructan y que pretenden entonces venir a hablar en nombre de organizaciones que no les pertenecen. Por cierto, para no ir a buscar muchos, algunos los tendremos aquí a partir del 5 de enero del año 2026 sentados. Y allí estaré yo para decirle: aquí estás, bandido, delincuente, expoliador. Ahí se lo diremos, frente a frente, ocupando una curul, cuando tú has sido parte de ese despojo miserable contra la patria venezolana. Y los que somos diputados actualmente y fuimos reelectos como diputados, allí tendremos que decírselo a esos gran carajos que han saqueado y pretenden seguir saqueando este país. La vida nos dará la oportunidad de decírselos frente a frente, face to face, cara a cara. Pero nosotros de esta bancada y aquí, todos los parlamentarios, y expreso por supuesto la opinión, vamos a apoyar y votar favorablemente este proyecto de acuerdo, porque cuando la patria está en peligro, cualquier cosa está permitida, excepto no defenderla. Buenas tardes. Gracias, diputado Brito. Yo decía que es necesario insistir en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que además es el artículo base para la redacción de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Y el artículo 130 inicia el capítulo 10 de nuestra Constitución. Y el capítulo 10 se titula los deberes. No son derechos, no son alternativas, ni son opciones, son deberes. Si usted aspira a hacer esto, su deber es hacer esto. De los deberes, los venezolanos
y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria. Honrar y defender a la patria. El deber no es una alternativa ni es una opción. Tienen el deber de defender y honrar sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía. No es si te da la gana, o si quieres, o si llegado el caso te vas a ganar 200 millones o 300 millones o 1.000 millones de dólares, entonces no lo hagas. No, es un deber. El deber de resguardar y proteger la soberanía. El deber de resguardar y proteger la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Para ser venezolano o venezolana, no solamente tienes derechos, que son muchos, de las constituciones más progresivas y garantistas del mundo, nuestra Constitución. No solamente basta con que hayas nacido en esta tierra, lo cual es un milagro. Todos debemos estar agradecidos y agradecidas de haber nacido en esta tierra de gracia, en esta tierra maravillosa, en esta tierra de libertad. Sino que debes cumplir con el deber de resguardar la soberanía, la integridad, los intereses de la nación. Quien no cumple con ese deber está negando su condición de venezolano o de venezolana. Por tanto, yo propongo que se incorpore en el acuerdo una exhortación al Ejecutivo Nacional para que constate el retiro de nacionalidad a aquellos que no respetan su nacionalidad, a José Ignacio Hernández, a Dinora Figuera, a Carlos Vecchio, a Juan Guaidó y a Horacio Medina, que son los principales cabecillas, del gigantesco robo de Citgo. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que están a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por el gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional, con las modificaciones aquí discutidas, incluyendo el exhorto de que se constate el retiro de nacionalidad de los cabecillas de esta banda de ladrones que facilitó y se enriqueció de manera astronómica con el expolio de Citgo. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo. Sírvase de secretaria a publicarlo en todos los medios de comunicación y redes sociales, y sírvase también redactar una carta de exhorto al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de las conclusiones derivadas de la aprobación del acuerdo. Bien, han observado ustedes a través de la pantalla de Venezolana de Televisión durante el desarrollo de esta sesión el día de hoy. Se ha aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por parte del gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista. Recordamos además que este Parlamento venezolano, a través de una comisión especial designada por el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento Nacional, que ha presidido esta comisión, pues ha determinado los autores materiales e intelectuales de este despojo de los activos de nuestro país, donde están vinculados a partidos como Acción Democrática, Voluntad Popular, Vente Venezuela, Primero Justicia. También se habla de estos responsables como María Corina Machado, Dinora Figuera y otros representantes de la extrema derecha. En este momento ha iniciado el segundo punto establecido en la agenda parlamentaria, que tiene que ver con un proyecto de acuerdo en rechazo a las expresiones de colonialismo,
jurídico contra Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional y su inacción cómplice ante el genocidio de Israel. Es el segundo punto que establece la agenda legislativa durante la tarde de hoy, donde, como ustedes han observado a través de la pantalla de Venezolana de Televisión, pues se ha dado cumplimiento como lo establece el reglamento interno del Parlamento venezolano. Buenas tardes, camaradas, diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, presidente, primero y segundo vicepresidente, junta directiva. Para nosotros de verdad constituye un honor haber sido designada para señalar algo que debe ser discutido, debe ser explicado con cierta paciencia, ¿no? Porque nuestro pueblo debe saber el porqué de decisiones tan importantes como las que hemos estado anunciando en el día de hoy. Yo quisiera empezar por decir que a esta Asamblea se le aplica el lema de Alfredo Maneiro: eficacia política y calidad revolucionaria. Nada más y nada menos, presidente, en esta agenda del día de hoy ha sido sumamente importante todo lo que hemos escuchado, las decisiones que se han tomado. A nosotros nos corresponde un aspecto que es crucial. Vamos a hablar de alguna manera de un pleonasmo histórico de la plutocracia cleptómana imperial. Es un pleonasmo, porque hablar de plutocracia y hablar de cleptocracia, hablar de imperialismo es prácticamente lo mismo. Pero creo que es importante, porque han definido durante estos 26 años un sitio permanente, un acoso permanente contra la República Bolivariana de Venezuela. Antes de explicar el porqué de este instrumento, de este acuerdo que vamos a aprobar en el día de hoy, esperemos que por unanimidad. En estos 26 años, señor presidente, diputados y diputadas del pueblo venezolano, Venezuela puede diferenciar de una manera metodológica 3 momentos cruciales que deben ser atendidos y bien asumidos por el pueblo venezolano. La primera etapa fue el inicio de un proceso revolucionario que puso en jaque, un proceso revolucionario y por vez primera la aplicación de una constituyente originaria. Eso desmontó a la cleptocracia internacional. Nunca había ocurrido algo semejante, y menos en América Latina. Pero a partir de allí se inició en los 2 mandatos del presidente Chávez hasta su partida, un proceso de desestabilización permanente. Y para eso utilizaron a la OEA con esa clase cleptómana que acabamos de mencionar anteriormente. Y ellos en ese momento, señor presidente, y diputados y diputadas, inventaron, yo tuve la oportunidad de estar allí en ese momento, la Carta Democrática Interamericana, para marcar al presidente Chávez permanentemente. Pero la historia dio sus vuelcos y la primera vez que se aplica la Carta Democrática Interamericana fue para apoyar a Chávez, porque el pueblo había salido a defenderlo en el año 2002, abril de 2002. Fueron 12 años de absoluta desestabilización interna, por métodos convencionales si se quiere, pero luego a la partida de Chávez se inicia el proceso, como lo dicen los geopolíticos norteamericanos, la segunda fase, cuando no pudiste poner de rodillas a un pueblo pensando que con la partida de Chávez íbamos a claudicar, comenzaron las medidas coercitivas unilaterales. Permanentemente, ya lo mencionaba la compañera que tomó la palabra anteriormente. Desde el año 2012 hasta ahora, 2013 hasta ahora, han sido medidas coercitivas unilaterales, que son agresiones que no lo reconoce el derecho internacional, lamentablemente, pero son agresiones económicas, jurídicas, políticas y todo el daño que nos han hecho. Como no han podido poner de rodillas al pueblo venezolano, se inventan esta fase que estamos viviendo, exactamente por el mismo que tenía la presidencia en los años 2017 hasta los 4 años de Donald Trump, primer mandato, y nuevamente retoma en su mandato cómo apoderarse de las reservas petroleras. Venden Citgo, ¿y para qué van a vender Citgo? Que necesitan el crudo venezolano, un proceso muy claro y que todos estamos conscientes acá.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado en ese momento? Desde que se inició la salida de Venezuela de la OEA, ¿qué hizo los gobiernos apegados o subordinados al gobierno norteamericano? Utilizaron a la OEA, le hicieron un informe contra Venezuela con mentiras burdas y las llevaron a la Corte Internacional de Justicia, el Grupo de Lima, y la Corte tuvo la desfachatez de aceptarlo. Y ahí se inició el caso Venezuela 1. Pero el gobierno nacional consciente pidió investigar el daño profundo que le han hecho al pueblo venezolano, las medidas coercitivas unilaterales de todos aquellos que se han sumado, no solamente el gobierno norteamericano, sino todos los que han aplicado sanciones brutales contra Venezuela. Investigación Venezuela 2. Mientras ellos inmediatamente abrieron investigación sobre el caso Venezuela 1, que era supuestamente lo que había sucedido en el año 2017, que fue la delincuencia de la derecha extrema en Venezuela, para intentar que ocurriera un siniestro social, político en Venezuela, pues ellos decidieron abrir el Grupo de Lima, pedir la investigación por delitos de lesa patria, de lesa humanidad, genocidio, todo lo que ellos consideraron en aquel momento. ¿Y qué respondió el gobierno nacional? Nuestro gobierno abrió una constituyente para garantizar la paz, porque lo que buscaban era que Venezuela el gobierno nacional tomase medidas de emergencia, eliminar los derechos, procurar acorralar al gobierno, al presidente Nicolás Maduro, y el presidente respondió con una constituyente. Siendo así, nosotros hemos visto que la Corte Penal Internacional nunca ha respondido realmente a lo que le corresponde hacer. Al fiscal general le correspondía, de la Corte Penal Internacional, le correspondía, si bien investigar el caso 1, también investigar el caso 2, porque hay delitos atroces que han cometido contra Venezuela y simplemente no lo han hecho. Y hay que señalar que el gobierno nacional, el presidente de la República, decidió abrirle las puertas al fiscal de la CPI y suscribieron dos memorandos, un plan, una ruta para, desde el principio de la soberanía y la complementariedad que Venezuela apoyó, es decir, que se investiga en Venezuela, pero también puede recibir colaboración en el ámbito de la justicia. Bueno, a pesar de que se abrió un espacio para que abriera una oficina en Venezuela, desde el año pasado nunca se molestaron en enviar algún funcionario, a pesar de que ha habido diversas reuniones desde el año pasado hasta ahora, 4 reuniones técnicas, reuniones virtuales, videoconferencias virtuales. Ha habido de parte del Gobierno Nacional o de los poderes del Estado, la Fiscalía General de la República, de nuestra República, ha habido toda la disposición de cooperación honesta desde el principio de la buena fe, que eso es una distinción del Estado venezolano, una distinción. Por lo tanto, tomando en cuenta el momento que vive Venezuela, acosada, amenazada por el poder imperial, ¿Qué cosa, no? Que ellos deciden retirar la oficina que nunca ocuparon en la asamblea que tiene ahorita, que se está dando ahorita en La Haya, la asamblea de los estados partes, informan que van a cerrar la oficina, pero si nunca la ocuparon. ¿Pero por qué? No podemos ser inocentes. ¿Por qué la retiran? ¿Por qué deciden no enviar funcionarios en un momento tan decisivo en la historia de América Latina? Porque no quieren ser testigos de lo que pudiera ocurrir en Venezuela si ocurre la agresión
o se hace evidente la agresión. Son tan cínicos que deciden cerrar la oficina. Por lo tanto, nos parece muy importante, por eso decíamos la eficacia política y la calidad revolucionaria, por la propuesta derogatoria de la ley que adoptó el Estatuto de Roma en el año 2000. Venezuela fue el primer país de habla hispana que adoptó el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque tenemos una Constitución extraordinaria que cree profundamente en los derechos humanos, en la soberanía, en la importancia de la justicia. Pero los tiempos son los tiempos. Por eso, señor presidente, a nosotros nos parece sumamente importante iniciar, si usted nos lo permite, la lectura de este acuerdo, de manera tal que se tomen las decisiones y el Estado darle todo el respaldo al Ejecutivo Nacional para las decisiones que deba tomar. Adelante. Gracias, señor presidente. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en rechazo a las expresiones de colonialismo jurídico contra Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional y su inacción cómplice ante el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Que la República Bolivariana de Venezuela fue un Estado pionero en el continente en ratificar el Estatuto de Roma y mantiene un firme compromiso con la verdadera complementariedad y la justicia internacional, a pesar de la instrumentalización de la Corte Penal Internacional con fines geopolíticos. Que rechazamos de plano las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional por cuanto pretende justificar un ejercicio de colonialismo jurídico inaceptable contra nuestra nación, desatendiendo los deberes de imparcialidad y cooperación que deben prevalecer en las labores de esa instancia penal. Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional demuestra con esos actos un evidente incumplimiento de los memorandos de entendimiento suscritos con la República Bolivariana de Venezuela al desentenderse de su responsabilidad de apoyar y brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales, manteniendo una oficina en Caracas sin personal operativo, lo que evidencia una agenda de instrumentalización política que resulta éticamente inaceptable. Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional muestre un celo desmedido y selectivo contra los países del sur global, mientras ignora el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que se cometen de manera abierta, pública y sistemática contra el pueblo palestino por parte del régimen de Israel, actuando con tímidos y temerosos pasos que garantizan la impunidad. Que igualmente ha guardado un silencio abrumador durante más de 5 años sobre el caso Venezuela II, que documenta los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los articuladores del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. Acuerda, primero, expresar el más enérgico y categórico repudio a las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional y condenar la instrumentalización política del sistema de la Corte Penal Internacional para ejercer un colonialismo jurídico contra la soberanía y la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, denunciar el irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad positiva asumidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al no designar personal para su oficina en Caracas, ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana, demostrando la instrumentalización del sistema de justicia penal internacional con el objetivo de socavar la institucionalidad y el sistema democrático venezolano. Tercero, señalar la doble moral y la selectividad flagrante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al centrar desproporcionadamente su atención en Venezuela por supuestos que no encajan en el Estatuto de Roma, mientras guarda silencio, cómplice y actúa con timidez ante el genocidio cometido por el régimen de Israel contra el pueblo palestino y la impunidad de los perpetradores. Cuarta, respaldar todas las acciones que emprende el Poder Ejecutivo para hacer prevalecer la verdad y defender los derechos
Unidos de la Nación frente a cualquier fórmula de colonialismo jurídico que contravenga la razón de ser de la Corte Penal Internacional y los principios del derecho internacional. Quinta, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 2 días del mes de diciembre de 2025. Año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias, señor presidente. Esperamos que todos puedan votar afirmativamente. Bien, veíamos la intervención de la diputada Ilenia Medina, quien presentaba este proyecto de acuerdo en rechazo a las expresiones de colonialismo Corte Penal Internacional y cómplice ante el genocidio de Israel durante la ordinaria del día de hoy, donde pues se han aprobado puntos importantes para nuestro país. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo en rechazo a las expresiones de colonialismo jurídico contra Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional y su inacción cómplice ante el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza para que presente el proyecto de ley. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Observan ustedes a través de la pantalla venezolana de televisión el desarrollo de esta sesión ordinaria el día de hoy, donde se han estipulado en la agenda legislativa importantes puntos. El primero, aprobado por unanimidad, un proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo por el gobierno estadounidense y sectores de la extrema derecha fascista. En este punto, pues el diputado Pedro Infante fue bien enfático sobre las investigaciones adelantadas por la Comisión Especial de esta Asamblea Nacional para determinar con los responsables de este expolio. Es parte de la jornada legislativa que se ha desarrollado durante la tarde de hoy. En este momento escuchemos al diputado Roy Daza. Ahora, diputadas que van allá en fila de uno, diputada, ¿para dónde van? Regrésense, por favor. Gracias. Gracias, diputada. Adelante. No se vayan, que ahora viene lo bueno, porque vamos a presentar a esta Asamblea Nacional la ley derogatoria la derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sépanlo muy bien a lo que vinimos, y esta es una decisión fundamental que va a tomar la institución de la Asamblea Nacional y las instituciones de la democracia venezolana. Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta en una actuación legislativa como la que hoy estamos presentando para su primera discusión tiene que ver con un hecho objetivo que podemos demostrar incluso en un largo proceso de investigación y de observación de la actuación de la Corte. Y es cuando un instrumento que debe servir como garante de la justicia, que debe servir como garante del debido proceso, se convierte en una institución que va con fines ajenos para lo que fue creada. Es decir, la Corte Internacional fue creada con un objetivo y ahora resulta que tiene otros. Ahora resulta que anda en otro camino.
y además se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes, y sí lo digo con todas sus palabras, con los poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo, porque a eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos. Hay un asunto que tiene que ver con nuestro país, que es muy importante. Es el principio de la complementariedad. Casi buena parte de esta asamblea son abogados y saben perfectamente que estamos hablando de un aspecto central de la administración de justicia. Y eso tiene que ver con que este principio está relacionado porque la Corte actúa y la Corte tiene la facultad de actuar precisamente cuando se observa que el Estado al cual se produce la investigación no tiene voluntad, no hace nada, no actúa en consecuencia de hacer la investigación o la averiguación que sea necesario hacer. En el Estado venezolano en todas sus instituciones, absolutamente en todas, ha demostrado en este proceso la voluntad, la capacidad y la disposición de ir a fondo en todas las investigaciones que puedan abrirse o que se han abierto en función de los hechos que ellos han planteado hacer. Ahora, ¿cuál es la acusación? ¿Cuál es la investigación? Es sobre denuncias de violación de los derechos humanos. Nuestra Fiscalía, nuestra Asamblea, el presidente de la República, Nicolás Maduro, toda la institución venezolana se ha puesto en función de la defensa de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Porque este país tiene además una suerte, que el principal defensor de derechos humanos se llama Nicolás Maduro Moro, que es el jefe de Estado de Venezuela. No me vengan con cuentos, Nosotros sí sabemos lo que es la lucha por los derechos humanos. Nosotros sí levantamos la bandera de la lucha de los derechos humanos. Pero cálmense que todavía le falta un poquito. Un poquito del tamaño de 6 minutos, diputado. Ok. Vamos rápido. La Fiscalía también tiene un asunto que nosotros tenemos que entender, además de haberse convertido en una herramienta de presión política sobre Venezuela. Todos los que estamos aquí, toda la gente que nos está viendo en el mundo sabe que hoy estamos sometidos a una presión política, comunicacional, militar, económica, pero también se quiere introducir este elemento de convertir a la actuación de la Corte en una herramienta de presión política sobre el país. Pero lo más importante, o digamos, la gota que rebasa el vaso, que es lo siguiente: cuando además de estas actuaciones indebidas, estamos frente a una situación que es muy difícil de aceptar por cualquier país del mundo, que es suplantar la legislación venezolana, suplantar las leyes venezolanas por las leyes internacionales. Eso podrán aplicarlo en cualquier otra parte, pero aquí esta Corte no va a suplantar a la legislación venezolana, porque este es un país libre, soberano e independiente.
Pero usted sabe una cosa, que mientras son muy acuciosos y dan muchas declaraciones, pero qué cosa, ¿no? Se los olvidan los niños de Gaza, se los olvidan las atrocidades, se les olvida hacer una investigación sobre el crimen del genocidio cometido a los ojos de todo el mundo y que hoy además representa quizás uno de los problemas y de los sufrimientos y de las heridas más grandes y más enormes que toda la humanidad padece. Pero también se les olvida una y otra vez que nuestras instituciones del Estado han presentado ante este organismo todo lo que ha significado el bloqueo económico, las medidas coercitivas contra nuestro país que han llenado de dolor y de sufrimiento a nuestro pueblo. Pero eso no lo analizan, eso no lo investigan, eso se queda de lado, se queda en una gaveta. Es decir, hay una posición sesgada de parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento. Quiero decir, para finalizar, lo siguiente. Esta es una decisión importante, sin duda alguna. Esta es una decisión clave en un momento en que toda la democracia venezolana, todas las instituciones de la democracia venezolana tiene que actuar unida y todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales tienen que actuar en unidad porque se trata de la defensa de la soberanía, se trata de la defensa de la nación y se trata de la defensa de la justicia. Por eso estamos tomando esta decisión y proponemos a la Cámara este instrumento. Muchísimas gracias. Bien, es importante mencionarle a las personas que están en sintonía a esta hora de Venezolana de Televisión que se ha incluido en la agenda legislativa de la tarde de hoy con urgencia parlamentaria la primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto de acuerdo a el reglamento interno del Parlamento venezolano como parte de la agenda legislativa que se ha desarrollado durante esta sesión ordinaria de este martes. Aspectos que tienen que ver sobre todo con la importancia y el desarrollo de la vida cotidiana y política de nuestro país a propósito de estas constantes y groseras agresiones que ha impartido el gobierno de Norteamérica contra el pueblo venezolano. Ante estas agresiones y ataques sistemáticos, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con un conjunto de leyes y estatutos legales para defender la soberanía de la patria, pero sobre todo para defender la paz, la libertad y la estabilidad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. En ese contexto se han desarrollado estos 3 puntos de la agenda legislativa de la tarde de este martes 2 de diciembre del año 2025. Recordando además que recientemente ha tenido el derecho de palabra durante la sesión ordinaria del día de hoy el diputado Roy Daza, estableciendo y presentando esta primera discusión del proyecto de la ley derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ante las groseras amenazas y ataques que han ejercido estos organismos internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela. El derecho de palabra en este punto. Y se somete a consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, ciudadana secretaria, sírvase enviar a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, así como a la Comisión de Política Interior, a los fines de la elaboración del informe correspondiente para que esta Asamblea Nacional pueda dar la segunda discusión de este proyecto de ley, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano presidente. En consecuencia, se cierra la sesión. Quedan todas y todos convocados para el próximo día jueves
Ya está bueno de pachanga y de Maduro changa. Y nos vemos el próximo jueves en sesión a las 11:30 de la mañana. Un abrazo a todas y a todos. Bien, de esta manera ha concluido la jornada parlamentaria de esta tarde. Con esta información nosotros vamos a retornar el pase al estudio. Adelante. Bien, agradecemos a Mariana Mata Dugarte. Fueron testigos entonces del desarrollo de la sesión ordinaria de este martes 2 de diciembre del año 2025.